Estamos hablando de que la noticia de la semana es el pacto PP-PSOE por el Consejo General del Poder Judicial. Lo venimos comentando extensamente, hemos hablado del Poder Judicial también con Lidia y con Fran. Pero no podemos negar que al final este pacto, o sea, esta firma viene desde allí, viene de Bruselas, viene además de, bueno, luego lo comentamos, ¿no? Esa negociación que ha habido con la Comisión haciendo de mediadora, o sea que prácticamente no hemos sabido resolverlo aquí y lo hemos resuelto allí. Sí, ese es el resumen que yo haría, ¿no? La imagen al final de esta semana con Félix Bolaños y con Esteban González Pons firmando el acuerdo, además es muy gráfica, ¿no? La foto, porque están firmando en la mesa y justo detrás está la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, vigilando que todo se firme bien, ¿no? O sea, en Bruselas lo que han estado repitiendo desde una posición un poco más secundaria ha sido que ellos simplemente han sido facilitadores, no árbitros ni mediadores, digamos que esto tiene una connotación más dura, pero la realidad o lo que nos queda un poco aquí es que si no hubiesen venido a Bruselas a negociar, no se hubiese pactado nada. Es decir, a efectos prácticos, la Comisión Europea no ha tenido un papel decisivo, pero como escenario, vamos a decir neutral, que no es neutral, evidentemente. O sea, al final lo que está la Comisión Europea es vigilando una falta de acuerdo, una incluso crisis institucional en un Estado miembro, y esto es grave. Es decir, tenemos que interpretar todas las caras del dado, ¿no? Esto es un poco, pues si le das la vuelta al dado, el PP celebra una cosa, si le das otra vuelta, el PSOE celebra otra, y si le das otra vuelta, entiendes que esto es una anomalía. Sí, justo te quería preguntar por una cosa, porque este miércoles en la sesión de control al Congreso, Alberto Núñez Feijóo le decía a Pedro Sánchez que había firmado el acuerdo porque Bruselas le había obligado. Claro, hablas de los dados, de las caras, no sé hasta qué punto tiene razón o no. No, vamos a ver, no hay una obligación. Es decir, Bruselas no te pone una pistola en la cabeza para que firmes. O sea, podemos entrar en relatos y en quién tenía la culpa del bloqueo y quién no. Pero Bruselas simplemente te avisa de que tienes un problema institucional, un problema incluso constitucional, con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y no es que lo avise Jourova o antes Didier Reynders saliendo ante los periodistas y diciendo esto es un problema. No, es que Bruselas, la Comisión Europea, lleva años en su informe anual sobre el Estado de Derecho diciéndole a España que tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, la posición de Bruselas no ha cambiado en el último año porque sea mediadora, facilitadora, como lo queramos llamar. Y como dice el dicho, dos no se pelean si uno no quiere. Es decir, ¿a quién, si asumimos como buena la frase de se ha firmado porque Bruselas ha obligado a firmar, ¿a quién ha obligado a firmar? ¿Al PSOE o al PP o a los dos o a ninguno? Repito, creo que se está celebrando, y yo igual es que tengo una visión un poco más crítica, es que se está celebrando un acuerdo que sí, que es una buena noticia, evidentemente, pero nos estamos olvidando de que lo que ha pasado en los últimos meses o en el último año no es normal. No se puede tomar como norma el decir, no sé resolver un problema, una crisis de índole nacional y tengo que ir a sentarme en la Comisión Europea para alcanzar un acuerdo. No, y no se puede, no se debería volver a repetir. Luego te pregunto, ahora te quiero preguntar por el propio pacto y la Comisión Europea, pero déjame que siga tirando del hilo lo que has dicho, de que esto no es normal. A ver, ¿no es normal en qué sentido? Es decir, ¿somos el único país que ha tenido que ir con sus dos principales partidos como niños pequeños allí a mediar? ¿O es que esto es algo que no ocurre habitualmente? Bueno, salvando las distancias, Adri, podemos compararlo un poco, me refiero, para que la gente nos entienda, ¿vale? Con la situación del Poder Judicial en Hungría y en Polonia. Es decir, a Hungría y Polonia, especialmente Polonia, que aprobó una ley al final del gobierno de Ley y Justicia en el que directamente el gobierno elegía a los jueces.
Es decir, era mucho más grave que un bloqueo como el que se estaba dando en España hasta esta semana. Pero claro, Polonia y Hungría son palabras mayores cuando hablamos de problemas con el Estado de Derecho. Ahí la Comisión Europea no es que haya tenido que mediar entre dos grandes partidos, sino que ha tenido que vigilar, advertir e incluso sancionar o abrir expediente sancionador a dos gobiernos. No estamos al nivel de Hungría y Polonia, evidentemente. No quiero que parezca que equiparo a Sánchez y a Feijóo con Víctor Orbán o con Mateusz Morawiecki. Pero para que nos hagamos una dimensión de en qué puntos ha tenido que intervenir la Comisión Europea, yo creo que estos son dos buenos ejemplos. Es decir, el Poder Judicial para la Comisión Europea es un elemento fundamental, evidentemente, porque además los tratados en su artículo 2 recogen que la Unión Europea se basa en la defensa del Estado de Derecho. La defensa del Estado de Derecho, entre otras cosas, te dice que tienes que tener un poder judicial independiente, es decir, una separación de poderes que es natural, normal y lógica en cualquier democracia. Ahora, yo creo que se salva una bola de partido importante porque si no se hubiese renovado ahora, sería un problema que hubiese heredado la nueva Comisión Europea. No sabemos quién será el nuevo comisario de Justicia y no sabemos hasta qué punto. No debería, repito, ya no sirve, pero no sabemos si el nuevo comisario de Justicia hubiese aceptado el encargo de mediar entre el PP y el PSOE porque no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Y nos consta que en la Comisión Europea había cierto hartazgo con el tema. La verdad. Claro, por ahí también va mi pregunta. Volviendo un poco al pacto, nos lo ha explicado en detalle antes Lidia, pero hablemos de esto. Es decir, si no es normal que la Comisión haga estas cosas, no sé qué opinión tienen o tenían o tienen ahora después del pacto, pues ahí en Bruselas, en esta comisión que, como tú dices, es saliente, ¿vale? Pero claro, al final el clima de opinión se queda, no debe ser saliente, sino que se queda. No sé, sobre el propio pacto, ¿qué opinan? Bueno, a ver, la Comisión Europea no entra al fondo del pacto, es decir, hay que dejar claro que la Comisión Europea no es parte del acuerdo. Es decir, el acuerdo no lo firma la Comisión Europea porque no tiene competencias en materia judicial nacional. Me refiero, si nos ponemos a hablar de estructura competencial, ya nos vamos al principio de primacía, etcétera, etcétera, con el TJUE. Pero a nivel de renovaciones del Poder Judicial de cada Estado miembro, ahí la Comisión Europea simplemente analiza si se respeta la separación de poderes, se respeta el Estado de Derecho. Es decir, Vera Jourova esta semana no firma el pacto, no está su garabato en las hojas, ¿no? Pero sí que celebra la Comisión Europea que por lo menos se atiende la principal demanda que decíamos antes de los informes sobre el Estado de Derecho en España. ¿A qué aspira ahora la Comisión Europea? Bueno, a que se entre ya en una normalización de esa separación de poderes, de un poder judicial que ya sea ágil, que ya tenga plenas competencias una vez renovado. Veremos cómo asume el funcionamiento Bruselas una vez que se publique el nuevo informe sobre el Estado de Derecho. Esta semana, a la pregunta que además le hizo el compañero del Confidencial, Nacho Alarcón, a la vicepresidenta de la Comisión, a Vera Jourova, le preguntaba precisamente esto. ¿Se va a ver plasmado el cambio en el nuevo informe? Lo normal es que sí, pero el contenido exacto no lo conocemos. Pues está complicado porque además, claro, esto tú lo decías, ¿no? La comisión ahora tiene que ver, pero también tiene una continuación en España y es ver cómo se soluciona el próxima renovación, que si los jueces se eligen a sí mismos, que si no, el PSOE dice que eso no. O sea, hombre, no sabemos qué va a pasar, pero es que a lo mejor dentro de unos años tienes ahí otra vez bueno, algún líder, algún representante del PSOE, otro del PP allí pidiendo ayuda otra vez. Sería grave volver otra vez al bucle, porque tampoco creo que se tenga que entrar. No tengo los conocimientos en derecho suficientes como para saber si el acuerdo es bueno o malo, y no es nuestro papel
decidirlo. Ahora, te lo decía al principio y por cerrar el círculo, repetir la fórmula que se ha estado utilizando este año es malo para España. Es así.